Les doy la bienvenida, sí, a todos a esta materia de temas selectos de Química 1, sí, padrísima. Básicamente vamos a tener bastantes cosas que hacer a lo largo de todo este, digamos, semestre. Sí, hay muchos planes de trabajo, sí. Para eso, primero voy a presentar básicamente la información que estaremos abordando el día de hoy. Sí, vamos a estar abordando el encuadre, criterios de evaluación, una evaluación diagnóstica y vamos a empezar con temas y obviamente tarea. ¿Sí? Nuestra primera sesión con tarea, donde obviamente lo que nos interesa es que ustedes puedan desarrollar conocimientos previos para la siguiente clase, ¿sale? Entonces ahorita lo que voy a hacer es compartir pantalla y pues obviamente vamos a seguir la presentación. Al finalizar la clase les voy a compartir el código de Edmodo, ¿sí? Para que ahí estemos trabajando. Bueno, chicos, me presento nuevamente, soy el maestro Alejandro de Caraz González, ¿sí? Soy el titular de esta materia de temas selectos de Química 1 y obviamente a veces me toca dar física. Y en este caso, pues obviamente con ustedes me han dado esta materia. Sí, soy ingeniero bioquímico egresado del Tecnológico de Tepic y tengo maestría en Ciencias y Tecnología egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Sale? Entonces, básicamente, para cualquier duda o, no sé, profe, fíjese que en algún momento quiero estudiar eso, pueden preguntarme sin ningún problema, ¿sale? Bueno, chicos, están viendo mi plantilla, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? Estamos ahorita en el encuadre. Bueno, chicos, el encuadre básicamente son las reglas que vamos a tener a lo largo de todo este semestre, ¿sí? Manual de convivencia, ¿sí? Personas que tengan calificación reprobatoria, pues se quedan en 5, ¿sí? Yo sé que hay unas personas que tienen puntos extras, pero fíjense bien, el punto extra no se puede utilizar si tienen 5. O sea, de 5 no pueden subir a 6. Únicamente se pueden usar cuando tienen calificación aprobatoria, ¿sí? Dejo en claro esto para que no tengan ningún problema con esta información. ¿Sí? De todas formas, la sesión está siendo grabada, por si en algún momento me dicen, profe, no es cierto, ahorita lo estoy comentando. ¿Sí? El link de Zoom tiene que traer su número de lista al inicio, seguido con un espacio y después su nombre, perdón, su apellido paterno y nombre. ¿Sí? Estar siempre sobre un escritorio o mesa durante la clase, chicos. Estar acostado básicamente es básicamente estar relajado. Y relajado, pues obviamente no va con clases ni tampoco con estudio, por eso no se recomienda estudiar ni tomar clases acostado, porque no aprendemos nada. El cuerpo se tiene que relajar, ¿sí? Estar bien presentable con la vestimenta. ¿A qué me refiero? Playera de ciencias, básicamente. Si después tenemos un día festivo, pues se puede otorgar la aprobación de algún otro tipo de vestimenta, ¿sí? Tener siempre la cámara encendida. Si tienen dificultades, básicamente, ahorita de cámara, comuníquemelo por el chat, yo como hace rato lo hizo una compañera, o pueden comunicarse a dirección, ya que yo voy a estar levantando reportes constantemente. Encender únicamente el micrófono al participar o contestar una pregunta, ¿sí? Igual me pueden comentar, no sé, profe, fíjese que no entiendo esta parte, me lo puede explicar, claro, para eso estamos, ¿sí? Pero repito, todas las sesiones van a ser grabadas y subidas a Edmodo. Tener siempre portafolio, ¿sí? Básicamente libro, libreta, calculadora, todo lo indispensable para la clase, ¿sí? Porque en ocasiones me dicen, profe, es que lo dejé arriba y no regresan, ¿sí? Se quedan arriba probablemente platicando o buscando. No celulares, básicamente son distractores, los veo a todos básicamente por Zoom. ¿Sí? Se toma lista 5 minutos antes de que se acabe la sesión. O si se van, si se les va el internet, de todas formas queda grabado un reporte, ¿sí? De la cantidad de minutos conectados. Tareas, es importante que las estén haciendo, chicos. Es muy importante que las estén haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un sinfín de actividades y tareas a lo largo de cada mensual, ¿sí? Poner atención, no material de otras clases, no estén jugando ni nada, simplemente poniendo atención. Son 50 minutos, ¿sí? La clase. Tenemos 3 sesiones a la semana. Hay veces que va a haber puente o algo y vamos a tener 2. Entonces eso sí nos baja básicamente el rendimiento. Entonces es importante que estén aquí. Reunión extraordinaria. Se puede aprobar una reunión extraordinaria siempre y cuando haya alumnos que probablemente se junten y me digan, profe, queremos que nos expliquen nuevamente este tema. Pero esa reunión extraordinaria sería durante el periodo de receso. Para algunas personas, no para todo el grupo. O podemos hacer una reunión extraordinaria en el caso de que algún padre de familia se quiera comunicar conmigo, me comunican por Edmodo y le pongo el ID, contraseña y la fecha, ¿vale? Por si algún padre de familia quisiera hablar conmigo. ¿Alguna duda con esta información? ¿No?
Todo claro, muy bien. Criterios de evaluación, ¿sí? Tendremos 65% de examen, ¿sí? Yo creo que el examen lo vamos a separar en dos partes, porque el bloque 1 sí está extenso, ¿sí? Luego tenemos 15% videos, son prácticas. Lo voy a pedir por equipo de 4 integrantes. Van a ser videos, los que van a hacer, no me van a entregar reporte de práctica escrito. Va a ser un reporte de práctica con video. Ustedes apareciendo, pueden aparecer letras y la dinámica de lo que están haciendo, ¿sí? 20% portafolio, primera vez que lo subo, siempre era 10, 12 o 15, nunca lo había subido a 20, pero obviamente por la extensión de trabajos lo subí a 20%, ¿sí? Este se va a entregar en Vinas. En las siguientes, yo creo que hoy en la tarde o mañana ya va a aparecer actualizada la lista de equipos, o de Vinas, mejor dicho, en plataforma, ¿sí? ¿Cuándo van a entregar el portafolio? Una sesión antes de la semana de examen. Entonces, todas las actividades y tareas hay que irlas juntando, ¿sí? Porque únicamente hay un día de entrega. Luego, más adelante, les voy a comentar la rúbrica, cómo es como tiene que venir acomodado el portafolio, ¿sí? Y obviamente su derecho a examen, si no lo presentan, automáticamente están reprobados, ¿sí? Va a haber un punto extra general, además del que tuvieron en el curso, ¿sí? Ese punto extra va a estar básicamente en la plataforma de Edmodo, pero va a ser opcional, quien lo quiera hacer. Si no es una obligación que ustedes lo hagan, siempre y cuando ustedes digan, ah, los temas se me han hecho muy fáciles, no necesito hacer el punto, lo hago. Pero no de que en el último momento no voy a pasar, no voy a poder, no voy a alcanzar ni el 6. Entonces, básicamente, pues lo quieren hacer en última hora como repaso o algo, pero obviamente no lo pueden utilizar porque estuvieron reprobados. Es importante esa información. ¿Hay alguna duda con esta información de los criterios? Yo, profe. ¿Te escucho? El portafolio se refiere a como ahí vamos a ir recopilando todas las actividades y tareas que nos vaya dando. Correcto. Ok. ¿Sí? De hecho, van a encontrar también en plataforma una carpeta. De hecho, cuando ustedes vayan a entrar, del lado derecho es una carpeta. Le dan clic y va a venir primer, segundo y tercer mensual. Presentaciones también ya están subidas. Lista de actividades y tareas, que es básicamente el contenido que debe de traer tu portafolio. Actividad 1, actividad 2, cuál es 3, 4, 5, 6, T1, T2, T3, también qué quiere decir tarea, ¿vale? Para que ustedes tengan ese acomodo y se les haga mucho más fácil poder juntar. ¿Sí, Sánchez? Sí, y todo eso va a ser de manera digital, ¿no? Va a ser de manera digital, ¿sí? Por lo general, muchos utilizan la aplicación Scan, ¿sí? Que básicamente toma la fotografía y lo transforma en PDF, ¿sí? Pero al Ok, no. finalizar, ajá. Es que no, yo me refería a que si, o sea, vamos a hacer los ejercicios en libreta o en Word como fue durante el curso. Como tú quieras, lo puedes Ok, hacer a está bien. computadora o lo puedes hacer a mano. Yo por lo general recomiendo que lo hagan a mano y después le tomen foto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que como que rayar para recordar algo y estarlo acomodando en Word, pues sí se vuelve un poquito tedioso. Profe, las ¿Sí? minas con las que vamos a trabajar van a ser para todo el año. No, las vidas yo las voy a hacer y se van a estar cambiando primer y segundo mensual. El tercer mensual, ustedes les doy el derecho de que ustedes lo hagan. Ok, gracias. ¿Vale? Para que se vayan conociendo, vean la forma de trabajo y todo lo demás. ¿Vale? Luego les comento los apartados porque hay un apartado especial que luego les comento. ¿Sí? ¿Dudas con los criterios? Yo no entendí lo ¿Sí? del punto extra. Ah, el punto extra es general. O sea, por ejemplo, si tuviste una calificación de 8 y la hiciste y tuviste el 90% correcto, te otorgo el punto extra. De 8 pasas a 9. Pero es opcional si lo quieres hacer. ¿Sí, Ocampo? Ok, sí, gracias. Ok. Igual lo van a poder encontrar del lado izquierdo en la parte de carpetas. Ahí ustedes lo buscan. Primer mensual o primer parcial. No me acuerdo cómo le puse. Sí, pero ahí viene bien claro. Y en el tercer mensual o tercer parcial o la tercera evaluación no hay punto extra. Únicamente en el primero y segundo. ¿Vale? Entonces vamos a continuar, chicos. Este tema Selectos 1, bloque 1 es el más extenso, ¿sí? A pesar de que sean 3 puntos, a mí me gusta juntar el bloque el 1.1 y el 1.2, porque son sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Y el apartado 1.3 es nomenclatura, ya lo hemos manejado, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a separar en dos para que obviamente no se me vayan a poner tóxicos, básicamente, o se me vayan a ahogar de tanta información.
ya que en el apartado 1.2 hacemos muchos cálculos, manejamos 4 o 5 teorías, ¿sí? El bloque 1 lo vamos a acabar en el primer mensual, el bloque 2 en el segundo y el bloque 3 en el tercer mensual, pero nos va a quedar mucho tiempo en el tercer mensual. En el tercer mensual vamos a utilizar simuladores, ¿sí? Vamos a escalar todo lo que aprendimos en simulación, ¿sí? Vamos a modelar, vamos a predecir, vamos a entender, vamos a utilizar explicaciones utilizando toda la información de los 3 bloques. Esas 2 semanas van a ser caóticas porque ya es lo último del semestre, ¿sí? ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Ok. Vamos a entrar al bloque 1, que es estados de agregación de la materia y nomenclatura química. Ya se titula el bloque 1, estados de agregación de la materia y nomenclatura química, ¿sí? Vamos a realizar la evaluación diagnóstica A1 de su libro, que es la página 5. Les pregunto, ¿todos tienen libro? ¿O hay alguien que todavía no tenga libro? Yo no. Yo no. ¿No lo puede mostrar en la Estoy cámara, en- profe, para saber cuál es? Ok, es página 5. Déjenme proyectarles. Yo aquí tengo imágenes, creo. Aquí está. Básicamente, esa es Ok. la primera parte. ¿Sí? Igual los que no tienen libro pueden anotar pregunta 1 y respuesta. Pregunta 2, 3, 4 y así. Para cuando les llegue el libro, lo pasen porque recuerden que tienen que tener su portafolio. Sé que empezar a contestarlo. Lo que sepan y lo que no, pues pongan el asterisco porque obviamente eso es lo que no supieron. Y obviamente cuando les dé la respuesta, pues ya van a captar la idea. Bueno, vamos a iniciar entonces a revisar la evaluación diagnóstica. Sí, nos vamos a ir por la pregunta número 1. ¿Sí? Lectura y respuesta, Barseguian Aram, por favor. Estado de agregación de la materia que cuenta con un volumen definido, pero de forma indefinida. Toma la forma del recipiente que lo contiene. Líquido. Correcto. Ruiz Daniel, número 2, lectura y respuesta. Una pastilla aromatizante que desprende vapores de perfume funciona gracias al cambio de estado, conocido como evaporación. Sublimación. ¿Sale? Nos vamos con la pregunta número 3, García Maldonado. Fuerza intermolecular responsable de que algunas sustancias como el agua tengan un punto de ebullición relativamente elevado. C. Fuerzas covalentes, no, dipolo. ¿Sale? Luego nos vamos a dar cuenta que el puente hidrógeno es únicamente para sustancias que tengan hidrógeno, básicamente, y otro elemento electronegativo. Dipolo, pues obviamente son sustancias que principalmente son inorgánicas, ¿sí? Fuerzas covalentes únicamente es dentro de la molécula, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos dentro de la molécula es una fuerza intramolecular, pero como especifica intermolecular, es dipolo. La dispersión de London, chicos, luego vamos a estar hablando de ellas, ¿sí? Son para sustancias con alto peso molecular. Si el agua no tiene alto peso molecular, por lo tanto queda despreciado. Nos vamos con la número ¿Cuál es 4. la respuesta, perdón? La respuesta es dipolo, inciso B. Nos vamos con la número 4, Pérez García. ¿Qué ley del estado gaseoso establece que el volumen de un gas disminuye al aumentar la presión? La de Charles. La de Charles, no, es la de Boyle, inciso B. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Si aumentamos la presión, imagínense, tenemos un globo, aumentamos la presión, pues obviamente el volumen va a disminuir. ¿Sí? Ahí estamos hablando básicamente de la ley de Boyle, donde la temperatura permanece constante. Después vamos a estar hablando de ella un poco más adelante. Nos vamos con la número 5. ¿Sí? La número 5, vámonos con García Soto, Luis Armando. ¿Sí? La 5. ¿Qué pusiste? Esa la dejé en blanco, profe. Es en blanco. Entonces le pasamos la pregunta a Olvera Francisco.
Igual la dejé en blanco. Ah, en blanco, ok. Bueno, chicos, este tema lo estuvimos viendo en el curso propedéutico. Es importante que lo estén repasando, ¿sí? Básicamente, un óxido no metálico, chicos, es como, por ejemplo, tener un oxígeno con un no metal. Por ejemplo, NO2, ¿sí? O puede ser NO también. Si tenemos tanto un elemento no metálico y el oxígeno. Por eso es un óxido no metálico. ¿Sí? Entonces, tenemos tres nomenclaturas, recuerden, sistemática, stock y tradicional. ¿Sí? En cada una de ellas se escribe de diferente manera. En la sistemática poníamos di, tri, tetra, iniciábamos así, luego la palabra óxido, luego di, tri, tetra, es decir, y luego el nombre del no metal. ¿Sí? Era la manera de cómo nombrábamos utilizando la sistemática. El stock poníamos óxido de el nombre del no metal y entre paréntesis el número de oxidación, el número romano. ¿Sí? Y la tradicional poníamos la palabra anhídrido seguida de hipo o hiper, nombre del no metal, terminación oso o ico. ¿Sí? Esos es básicamente los tres tipos. ¿Sí? Luego vamos a estar visualizando más esta información a lo largo del curso. Luego, la siguiente era una pregunta, básicamente ponía un texto, ¿sí? Donde nos da lectura y respuesta. Vamos a ver quién, de mero abajo, el último de la cámara. Escobedo Carla, ¿sí? Lectura y respuesta, por favor. La número 6. La número 6. Ajá. No la hice. ¿No la hiciste? Es que tengo problemas con internet. Ok. Y no siempre las enseñanzas. Ok, de todas formas va a quedar grabada la sesión, sale para algún detalle que quieras ahí ver. Le pasamos la pregunta a Solano Chávez César. No, profesor, no le respondí. No le respondís. Ok, básicamente nos está hablando sobre una situación que está pasando, ¿sí? De dos personas que obviamente van a viajar, ¿sí? Y tenemos temperatura, ¿sí? Pero tenemos distintas presiones, ¿sí? Te repito, tenemos la misma temperatura, pero tenemos diferentes presiones. Por lo tanto, pues quieren ver la forma, ¿sí? En la cual va a estar cambiando la presión dentro de un globo inflado. Por lo tanto, aquí estaríamos utilizando la ley de Boyle, donde la fórmula es P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Sí? Repito, P1 por V1 es igual a P2 por V2. Condición inicial y condición final, que luego más adelante vamos a hablar de ello. Pregunta número 7. Vámonos con... Escribir las 6, es que no lo entendí. Ah, correcto. Vamos a poner, la fórmula nos quedaría P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Sale? Le pasamos la pregunta de nada, la 7A, González Jaime Carlos. Yo le puse que los hidrácidos son cuerpos no oxigenados. Ok, muy bien. Es una diferencia, ¿sí? En base a su fórmula. Como tú lo dices, son compuestos no oxigenados. O sea, el hidrácido, chicos, es un compuesto binario, constituido por un hidrógeno y un no metal. ¿Sí? Y el oxiácido son tres elementos. Hidrógeno, no metal, pero lleva oxígeno. Por eso, tal como dijo su compañero, los hidrácidos no llevan oxígeno. ¿Sí? Es en base a su fórmula, pero también podemos encontrar diferencias y similitudes en la nomenclatura, ¿sí? Los hidrácidos, chicos, pues básicamente llevaban al inicio la palabra ácido, ¿sí? Y terminaban en hídrico, ¿sí? En el caso de los oxiácidos, iniciaban también con ácido, pero luego ya llevábamos tetraoxo y ya hablando de la otra sustancia, ¿sí? Que era el no metal. Básicamente, similitudes que ambos en sus nomenclaturas inician con la palabra ácido, ¿sí? En la tradicional. Sí, luego vamos a estar hablando un poco más sobre las otras dos, que es la stock
y la sistemática. Y finalmente la última pregunta, y para continuar, Bastida Toledo. Menciona un ciclo biogeoquímico, un proceso industrial no se aplica en las cantidades. Supongo que el ciclo del agua. Puede ser el ciclo del agua, puede ser el ciclo del nitrógeno, ¿sí? El del fósforo. Luego vamos a estar hablando un poco en relación a esto, donde vemos cómo se va generando el cambio de la sustancia utilizando sus propiedades. ¿Vale? Y obviamente también vamos a entender un poco sobre de qué manera funcionan las leyes. ¿Hay alguna duda con esta información? ¿No? Ok, vamos a continuar con la presentación. Entonces, bueno, ya estuvimos básicamente hablando un poco sobre la evaluación diagnóstica, los alcances, pues ya básicamente vamos a iniciar con el primer tema, ¿sí? Que son características, ¿sí? Básicamente de los estados sólidos y líquidos, ¿sí? Vamos a responder estas 3 preguntas de manera grupal, ¿sí? Para poder situarnos en el contexto en el que vamos a estudiar, ¿sí? En este caso, primera pregunta, ¿por qué la materia se presenta en formas tan variadas? ¿Sí? Vamos a preguntarle a Pérez García, ¿por qué la materia se presenta en formas tan variadas? Pues porque la tabla periódica lo dice, o sea, si es como líquido, pues es porque se hizo líquido, o sea, no sé. Bueno, no. O sea, No, porque luego... igual se puede hacer como sólido y así. entonces... Ay, pues porque así existió, así la Así crearon. existió. Ok, si yo pongo oxígeno y pongo sodio, Ajá. ¿sí? Si ambos reaccionan, ¿qué sustancia nos podría dar? Pues now, Now, ok. óxido de sodio. Entonces, ¿qué estás haciendo? Formando una sustancia nueva, ¿no? A partir Ajá. de dos sustancias, ¿correcto? Sí. Entonces, como tú juntaste dos, estás formando enlaces, ¿correcto? Ajá. Eso viene siendo fuerza intramolecular, porque Ok. es dentro de la molécula, ¿correcto? Ahora, ese es un aporte, como tú lo acabas de decir. Básicamente, la materia está en formas tan variadas porque están formándose enlaces. Estamos hablando de fuerzas intramoleculares, ¿sí? Pero vamos a darle otra perspectiva, ¿sí? Otra respuesta. Vamos a preguntarle, ¿quién sería bueno? Un poquito más abajo. Barrón Álvarez, ¿sí? Ahora, tu compañero hace rato nos mencionó sobre un contexto donde tenemos dos sustancias diferentes que se juntan, ¿sí? Forman enlace, fuerza intramolecular, que sería enlace iónico, covalente o metálico, ¿sí? Pero ahora, si estuviéramos hablando de la misma sustancia que no cambia de estado, por ejemplo, agua líquida, pasamos a agua gaseosa. ¿Cómo podemos presentar o a qué se debe que tengamos diferentes formas de materia? Agua líquida y agua gaseosa. ¿A qué se debería? A las condiciones en las que está expuesta la sustancia o la materia. Correcto, podríamos considerar a la condición que se encuentra, tal vez temperatura más elevada, presión baja, ¿sí? Pero ¿qué más podríamos encontrar en eso, Rodríguez Navarrete? ¿Mande? ¿Qué más podríamos encontrar en eso? Si estamos hablando de agua líquida, pasó a agua gaseosa. ¿A qué se pudo deber? Ya tu compañero dijo que es a la temperatura y presión, pero ¿qué fuerzas estamos rompiendo? Vaya. Para poder pasar de estado. Pues lo único, que se me ocurre es la temperatura. La temperatura. Bueno, ya hablaron hace rato de la temperatura. Ok. Chicos, las fuerzas que hacen que la sustancia cambie de estado de agregación son las fuerzas intermoleculares, que es lo que ahorita vamos a estar hablando. Entonces recuerden, las intra, ¿sí? Es básicamente formación de enlaces dentro de la molécula. Dentro de la molécula formamos sustancias nuevas. Las intermoleculares, que son las que vamos a ver, perdón, son entre moléculas, ya no es dentro de la molécula, ahora es
entre moléculas. Entonces, básicamente son fuerzas que yo rompo o venzo para poder cambiar de estado. Y no hay cambio en la sustancia, en la composición, en sus hidrógenos, oxígenos, carbonos, únicamente es cambio de estado. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Porque en química 1 por lo general vieron iónico, covalente y metálico. Ok, súper genial. ¿Sí? Pero vieron intermoleculares y la vieron muy por encima. Pero el detalle es que las intermoleculares es únicamente, su función es cambio de estado. ¿Sí? Y el cambio de estado, pues obviamente genera tener diferentes propiedades. Densidad, punto de ebullición, punto de congelación. Son otras situaciones. ¿Sí? Ahora, pues básicamente con esto que les acabo de comentar respondemos las tres preguntas, o las dos básicamente, ¿a qué se debe que una misma sustancia en su entorno se manifieste en distintos estados de agregación? Pues obviamente son las fuerzas intermoleculares. En la respuesta de arriba serían intra e intermoleculares. ¿Sí? Y la respuesta de abajo, pues qué fuerzas ustedes conocen intermoleculares? ¿Alguien alguna idea que se acuerde de que de repente escuchaban? Pues del Sí. hidrógeno o no? Pueden ser los puentes de hidrógeno, son fuerzas intermoleculares. ¿Cuál otra conocen? Pues la que acaba de decir, ¿no? Dipolo. Dipolo, correcto. ¿Cuál otra? Los puentes La de dispersión. Los puentes de hidrógeno y dispersión del London. ¿Sí? Principalmente son tres, dipolo, ¿sí? Puente de hidrógeno y dispersión de London. Algunos científicos consideran que dentro de esta podemos agrupar también las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Ya hablando un poquito de, porque nos vamos a enfocar en fuerzas intermoleculares, lo van a escuchar mucho. Por eso les digo, son básicamente una fuerza que yo tengo que vencer para cambiar de estado. No hay cambio en la naturaleza de la sustancia, únicamente de estado. Vamos a hablar ahora, ¿sí? De los estados de agregación. Ustedes por lo general probablemente vieron 3, sólido, líquido y gaseoso. Pero obviamente tenemos 5 que son reconocidos generalmente e inclusive ahorita ya hasta 8. Pero hoy únicamente nos vamos a enfocar en estos 5. ¿Sí? Condensado de Bose-Einstein, condición extrema. Sólido, líquido y gaseoso, condición ambiental. Plasma, condición extrema. En la parte de arriba de esta imagen tenemos una flecha de color azul. ¿Qué quiere decir? Que hacia donde se dirige la flecha, mientras más esté sobre la flecha, ¿sí? Requiere una mayor cantidad de energía o temperatura. ¿Sí? Vamos a analizar primero las condiciones extremas. Vamos a empezar por el condensado de Bose-Einstein. ¿Sí? Bueno, chicos, este estado de agregación es conocido como el hielo cuántico. ¿Por qué? Porque son temperaturas cercanas al cero absoluto. ¿Alguien sabe cuál es el valor del cero absoluto? 0 grados Kelvin, ¿no? No, no es 0 grados Kelvin. 270 y algo, ¿no? Menos 273.15. Ese es el cero absoluto. O sea, no es 0 Kelvin, porque si fuera 0 Kelvin, lo transformas, pues obviamente no tienes una temperatura tan baja. Esta es una temperatura muy baja, abajo de los 0 Kelvin, que es menos 273.15. Si se fijan, es muy frío, es extremadamente frío. ¿Sí? Imagínense que tenemos como el estado sólido. El estado sólido, pues sabemos que tiene todavía energía, las partículas se pueden vibrar. ¿Sí? Pero fíjense bien, esta condición es tan extrema que todos estos átomos que vemos en el sólido están dentro de este pequeño átomo. Repito, todos estos átomos están dentro de este átomo. O sea, básicamente está como comprimido, pero es un superátomo. Es un superátomo donde obviamente no hay movimiento, no hay espacios. Aquí si se fijan tenemos espacios en el sólido, pero en el condensado de Bose-Einstein no tenemos espacios. Todos están uno sobre otro. Básicamente es como si estuvieran apretados. ¿Sí? Ahora, este condensado, como hace rato lo mencioné, vamos a formar una superesfera, un superátomo donde dentro de este, repito, vamos a tener átomos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Si se fijan, no tenemos esta condición de tener cero absoluto aquí en el planeta. Son principalmente lugares muy alejados de un sol, ¿sí?
probablemente de algún tipo de estrella, son lugares muy solos. Lo han hecho básicamente en forma experimental, ¿sí? Pero no se ha podido visualizar así en forma ambiental el proceso, ¿sí? Vamos a hablar del otro estado de agregación, que es plasma, ya lo conocen. Tenemos ahora una alta cantidad de energía. Si se fijan, ahora es el otro, digamos, el otro extremo, vaya, ¿sí? Ahora, tenemos una gran cantidad de energía. Dentro del átomo tenemos electrones. El electrón está absorbiendo, ¿sí? No podemos decir que absorbiendo, está, digamos, canalizando energía y al mismo tiempo la está utilizando para poder moverse a una gran velocidad. Por eso vemos que en esta imagen encontramos pequeños puntos y esos pequeños puntos, pues básicamente son electrones. Vamos a encontrar también cargas positivas, que es básicamente el núcleo, ¿sí? Del átomo, ¿sí? Y obviamente vamos a encontrar también algunos casos de protones, ¿sí? Pero es debido a una alta cantidad de energía. Abunda en el universo, estrellas y nebulosas, ¿sí? En el planeta Tierra sí tenemos este proceso de plasma, o este estado de agregación de plasma. Lo vamos a encontrar en la ionosfera, ¿sí? La ionosfera es una capa de la atmósfera donde se están ionizando gases en un ciclo. Y principalmente tenemos el ozono obviamente para poder formarlo necesitamos oxígeno molecular y ahí sucesivamente para poder formarlo. Es una base que ustedes después lo van a estar viendo en ecología, ¿sí? Ahora, sabemos que esta capa pues tiene una temperatura de miles de Celsius, ¿sí? Entonces básicamente es un ambiente adecuado para poder estar formando ese tipo de estado de agregación, ¿sí? ¿Alguna duda con esta información? ¿Sí? Recuerden, todas las presentaciones, todos los videos van a estar subidos en plataformas, ¿sí? Es importante que hagan anotaciones, algunas, no todas, porque toda la información va a estar ahí. Vamos a pasar ahora a los tres del medio, que es algo creo que ya lo manejamos al 100%, ¿sí? Que es sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Abunda en nuestro planeta, claro, ¿sí? Los podemos encontrar en cualquier lado, básicamente. Participan en una gran variedad de cambios físicos. Por eso tenemos sustancias, ¿sí? Básicamente de diferentes aspectos, sólido, líquido y gaseoso. Y esto va a depender de la latitud, ¿sí? O de la ubicación de nuestro planeta. Pero le voy a preguntar, mira, está tomando agua, Pérez García, ¿sí? ¿Qué hace de diferente un sólido de un líquido o de un gas? ¿Qué tan separados están sus átomos? ¿Qué tan separados? Barcillanca bostezó. ¿Qué otra diferencia? ¿Qué otra diferencia? Ya nos dijeron espacio. Las temperaturas que tiene cada uno. La temperatura que tiene cada uno. Ok, correcto. Raúl Rosales, ¿tú qué opinas? ¿Qué otras diferencias podemos tener para tener sólido, líquido y gaseoso? La forma. La forma. No necesariamente, ¿sí? Bueno, sí podemos considerarlo si vemos que la forma del sólido es definida. Ok, muy bien. Va por visto por esa parte. Seguimos, vamos a preguntarle, ¿tú qué opinas, Barrón Álvarez? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué hace de diferente un sólido de un líquido o de un gas? Pues como dijo hace rato, también tiene que ver las propiedades intermoleculares. Propiedades intermoleculares, correcto. También por esa parte, ¿sale? Entonces son propiedades intermoleculares en los espacios, ¿sí? Que hay entre partículas, como hace rato lo dijeron, la temperatura, la presión, ¿sí? La sustancia también que está participando. Entonces, básicamente son esos puntos. También el tipo de energía que puede presentar adhesión y cohesión. ¿Alguien recuerda a qué nos referimos con energía de adhesión y energía de cohesión? ¿No? Bueno, chicos, la energía de adhesión es básicamente la fuerza, ¿sí? O es aquella sustancia que experimenta al estar sobre una superficie. Por ejemplo, llueve, el vidrio se moja, pero hay unas partículas de agua que quedan básicamente adheridas, vaya la palabra, sobre el vidrio.
Básicamente la sustancia está aplicando una fuerza para poder retenerse, que obviamente es un trabajo que viene siendo energía, ¿sí? Ahora, cohesión, ¿sí? La cohesión está asociada a la atracción entre partículas. Podemos tener una gota de agua y otra gota de agua, pero hay un punto en el que ambas se juntan y forman una gran molécula de agua, ¿sí? Hay sustancias que presentan una alta energía de cohesión, o sea, de atracción, ¿sí? Estas principalmente la encontramos en el mercurio. Ustedes de casualidad han visto el mercurio, que de repente cuando está con otra gota, se juntan y básicamente existe una gran fuerza de cohesión. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Casi acabamos. Ahora, básicamente encontramos los espacios intermoleculares, ¿sí? Como una característica, fuerza predominante, energía cinética, forma y volumen. En un sólido, pues sabemos que el espacio entre partículas es bastante pequeño. La fuerza predominante es cohesión, ¿por qué? Porque están juntas, están muy cercanas una de otras, ¿sí? La energía cinética, pues es nula, es muy baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se están moviendo, a excepción de que le peguen a un sólido. ¿Qué pasa cuando le pegan a una mesa? ¿Qué sienten? Vibra. Que vibra. Entonces, básicamente empiezan a vibrar las partículas, ¿sí? La forma de un sólido, ¿cómo es? ¿Definida o indefinida? Definida, ¿no? Definida. ¿Y su volumen? ¿Definido? Definido también, ¿sale? Porque yo puedo sacar también, básicamente, el largo, ancho y profundidad, básicamente, de esa sustancia, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Largo, ancho, alto. Líquidos. Pasamos a espacio intermolecular. Lo encontramos que está ligeramente separado, es pequeño, ¿sí? La fuerza predominante es cohesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cercanas entre ellas. La energía cinética es alta, están en movimiento. Si ustedes pueden agregarle una gota de colorante a un vaso de agua, vemos cómo se mueve, no está fijo, se está moviendo constantemente, ¿sí? La forma de un líquido, ¿cómo sería? Indefinido. Indefinido, sería definido, ¿no? Ah, no, sí, indefinido. Indefinido, sabiendo volumen. Y el volumen sería definido. Definido. ¿Vale? Repito, la forma es indefinido porque vamos a adaptar la forma del recipiente y el volumen es definido porque pues sabemos digamos, en los valores, 100 mililitros, 200 mililitros. Gases. El espacio pues es enorme, están separadas. Su fuerza predominante no hay porque no están interactuando como tal, las partículas. Energía cinética es muy alta porque están en constante movimiento. La forma y el volumen pues se considera que son indefinidos. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Y ahora nos pasamos a fuerzas intermoleculares. Así que les dejo 3 conceptos, chicos. 3 conceptos. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan entender. Fuerza intermolecular son aquellas que se producen entre moléculas. ¿Sí? Son las responsables, ¿sí? De propiedades macroscópicas, como es el punto de fusión, el punto de ebullición. ¿Sí? Todas esas propiedades, chicos, la culpable son las fuerzas intermoleculares. Por eso tenemos bastantes valores en tablas, ¿vale? Y obviamente otra definición es que son menos fuertes que las intra. Eso es obvio porque las intra estás formando enlaces nuevos y en el intermolecular únicamente es una pequeña atracción, ¿sí? Es algo no fijo que simplemente se rompe con aumentar poquito la temperatura. ¿Sí queda clara esta información? ¿Sí? Finalmente, su tarea 1, van a elaborar un mapa conceptual mínimo, media página, de los 3 tipos de fuerzas intermoleculares, que vamos a estudiar que son dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y dispersión del iodo. ¿Qué tiene que incluir este mapa? ¿Sí? ¿En qué estado de agregación predomina? Por ejemplo, me pueden poner sólido, predomina dipolo-dipolo. El puente de hidrógeno predomina el líquido, así, bien puntual. ¿Sí? ¿Cómo se genera la interacción? Ahí me tienen que explicar cómo se está formando el dipolo-dipolo. ¿Sí? ¿Quiénes son los agentes causales? ¿De qué manera se está presentando este fenómeno? ¿Sí? De interacción entre moléculas. Y el inciso C ya es un dibujo, ya no la explicación, ya es un dibujo del inciso B. ¿Sale? Para que obviamente cuando tengan el inciso B ya puedan entender cómo sucede el C. ¿Sí? Haciendo un dibujo ustedes o probablemente buscándolo en internet. ¿Hay alguna duda con esta información?
¿no? ¿Dónde se tiene que subir? Ok. Recuerden que todos los trabajos se van a estar subiendo una sesión antes de la semana de exámenes. Ustedes van a elaborar un portafolio de trabajo que más tarde les voy a comentar cómo se va a construir. Y ese portafolio, recuerden que es por vinas. ¿Sale? ¿Por qué hago esto? Porque quiero que se administre. ¿Sale? Voy a volver a compartir porque veo que hubo gente que faltó de anotar. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? Les recuerdo, todas las diapositivas están subidas ahí en la plataforma de Edmodo. Del lado izquierdo hay una carpeta. Las pueden descargar porque hay gente que también las descarga y sobre esas hacen anotaciones. O en algunos otros casos nada más las bajan para estudiar. También se puede. ¿Sí? Todas las clases serán grabadas para que ustedes tengan alcance a este conocimiento en cualquier momento. Maestro, una duda. No recuerdo si comentó si la